El 8 de febrero de 1829 muere Cristóbal Mendoza. Cristóbal Mendoza es un prócer civil de la independencia venezolana. Por lo general muy poco recordado, pero justamente merece ahora más que nunca que se lo recuerde, porque además de haber sido uno de los próceres tempranos de la independencia, Cristóbal Mendoza fue también el primer presidente de la Venezuela independiente a partir del 5 de julio de 1811. Fue además un patriota consecuente que participó en las luchas, en las difíciles luchas ulteriores y aparte de eso se mantuvo siempre fiel a las posiciones unitarias amplias de Bolívar y fue un bolivariano consecuente hasta el fin de sus días. Cristóbal Mendoza nació en Trujillo de Venezuela, en 1772. Era un hombre de familia realmente aristocrática, hispano-criolla. Su apellido real era Hurtado de Mendoza, pues un apellido con una carga nobiliaria vieja. Y Cristóbal Mendoza desde muy temprano se identificó con la causa de la independencia, fue uno de esos patriotas de la primera hora, pero a diferencia de muchos de esos patriotas de la primera hora que luego claudicaron o que luego traicionaron, abandonaron la causa de la independencia cuando ésta se puso bien difícil y se corrían muchos riesgos, él corrió esos riesgos, siguió al frente pues, solidario con las posiciones más comprometidas y prácticamente durante toda su vida defendió, como dije hace un momento, la causa republicana, la causa de la independencia, la causa de la unidad americana y las posiciones cercanas pues, y muy cercanas a la de Bolívar. En Mendoza estudió en Trujillo, después estudió en Caracas, se graduó estudió luego en Santo Domingo, recibió un título en Derecho Civil y Derecho Canónico, de esos que se otorgaban en esa época. Luego regresó a Trujillo, allí ejerció de alguna forma el derecho con Antonio Nicolás Briceño, que fue otro patriota valeroso de los primeros tiempos. En Caracas recibió de la Real Audiencia el título formal de abogado y se fue luego a Barinas. Y en Barinas ejerció el derecho y también asumió posiciones políticas. Apenas se produjo el 19 de abril de 1810, fue de los que se identificó con esa causa republicana, fue de los organizadores de una sociedad patriota pues, en Barinas, llevó a cabo pues, una lucha a favor de la independencia. Y cuando se produjo finalmente la decisión de convocar un Congreso Constituyente que reemplazara a la Junta del 19 de abril y que decidiera sobre la independencia y sobre la Constitución, fue uno de los diputados electos por Barinas para formar parte de esa constituyente. Esa constituyente se instaló, ese Congreso se instaló el 5 de marzo de 1811 y significó la disolución de la Junta del 19 de abril para ser reemplazada por un triunvirato que iba a ejercer entonces el Poder Ejecutivo. Y Cristóbal Mendoza fue uno de los miembros de ese triunvirato, formado además por Juan Escalona y Baltasar Padrón, y fue designado como presidente del triunvirato. El triunvirato, como todos los triunviratos, significaba, o como muchos triunviratos, significaba rotarse pues, en el cargo de presidente. Y a Cristóbal Mendoza le tocó el 5 de julio, cuando se proclama la independencia, ser otra vez presidente del triunvirato y, además de firmar el acta de la independencia, se convirtió así en el primer presidente de la Venezuela independiente. De manera que el 5 de julio de 1811 está muy ligado a la figura de Cristóbal Mendoza. Y Cristóbal Mendoza ejerció la presidencia de esa primera república hasta marzo de 1812, cuando se le dio a Miranda el título de dictador para tratar de salvar la república que ya se estaba cayendo y que se cayó. Al caer la primera república, en 1812, Mendoza es de los que debe huir, como tantos otros patriotas. En su exilio, conoce a Simón Bolívar y se incorpora a las luchas de Simón Bolívar. Mendoza aparece entonces vinculado a la campaña Admirable y avanza con Bolívar hacia Caracas y participa de la entrada triunfal de Bolívar a Caracas el 6 de agosto de 1813.
Bolívar lo nombra gobernante político de Caracas y Cristóbal Mendoza es justamente el que propone en octubre de 1813 que se le conceda a Bolívar el título de libertador que ya le había ofrecido Mérida unos meses antes. Pero al caer la Segunda República, Mendoza es de los que tiene también que huir otra vez de Venezuela y esta vez se va a las Antillas y de las Antillas pasa a Trinidad. Pero a diferencia de otros próceres civiles y hasta militares que olvidaron su compromiso con la independencia, Mendoza se mantuvo fiel a la independencia, fiel a la causa republicana y mantuvo su fidelidad a las propuestas unitarias de Simón Bolívar. Mendoza se incorpora, regresa finalmente a Venezuela después de Carabobo y en 1821 y bueno, se dedica fundamentalmente, creyendo que la independencia está culminada, a su labor profesional como abogado. Pero también se preocupa por empezar a recopilar materiales junto con Francisco Javier Llanes para reunir los documentos sobre la vida pública del Libertador. Algo que no pudo terminar ni él ni Francisco Javier Llanes y que se logró varias décadas más adelante, en tiempos ya de Guzmán Blanco, bajo la dirección de José Félix Blanco y de Ramón Aispura, que es la famosa colección Blanco y Aispura. En 1826, sin embargo, Mendoza se reincorpora a la política y es nombrado intendente de Venezuela. Pero entonces ya se está descomponiendo la Gran Colombia y se presenta el conflicto entre Venezuela y la Nueva Granada, el conflicto entre Páez y Santander y la conspiración de la Cociata, que ya implica la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Cristóbal Mendoza es de los que se niega a apoyar a Páez en esa conspiración y Páez finalmente lo expulsa del país. En 1827, cuando Bolívar regresa del Perú, Bolívar trata de salvar a Colombia y para salvar a Colombia viene a Venezuela, le hace una serie de concesiones a Páez y eso lo que hace es encender más el conflicto en la Nueva Granada y justamente Bolívar llama a Cristóbal Mendoza y lo restablece en su cargo. Bolívar se repliega luego hacia Colombia, se presenta ya en Nueva Granada toda la historia de descomposición final, el atentado para matar a Bolívar, la convención de Ocaña, etcétera, etcétera. Y Cristóbal Mendoza finalmente abandona su cargo por razones de edad, y más que de edad, de enfermedad. Quiso participar en la convención de Ocaña, pero no pudo hacerlo por estar enfermo y finalmente murió el 8 de febrero de 1829.